¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos el día de hoy? Qué bueno que andan por acá. Déjenme contarte por qué, por qué hoy, por qué aquí, por qué de noche. Siempre hacemos esta sesión en viernes en las mañanas y esta sesión es jueves en la noche. Por una razón. Primero, hacía mucho que yo quería hacer esta sesión. En particular, esta es una sesión, pretende ser una sesión sumamente informal, más de amigos, más de cuates, más de plática. ¿Qué tanto? Que hoy decidí nada más tomarme un mezcalito mientras platicamos, porque esta es una sesión súper ligera, es una plática, van a haber lecciones, vamos a contar sobre ciertas cosas, pero es más bien una plática entre amigos. Les recuerdo que este episodio está patrocinado nada más ni nada menos que por... ¿Que por quién? azulchiclaminoteachable.com. Ahí pueden encontrar todo lo que es el Azul Chiclamino Learning the Storytelling Institute. Y sobre todo, está patrocinado, por supuesto, por Avisen a Berlín. Si ustedes no han comprado Avisen a Berlín, de verdad se están perdiendo una novela, una historia, un, un storytelling digno de escucharse y digno de estar presente. ¿Ok? Estamos evidentemente en The Room, en donde platicamos sobre negocios, platicamos lecciones de negocios. Y sí hay una lección en el fondo que tiene que ver con negocios el día de hoy, pero sobre todo es una plática, es una charla, es una conversación súper ligera. Te voy a tratar de explicar una pregunta que me han hecho y que me hacen constantemente y que por lo visto no soy capaz de contestar de una forma clara, concisa, directa, precisa. Y es, mi querido, yo quiero decir, oye Rodrigo, ¿y tú a qué demonios te dedicas? Bueno, pues es muy sencillo. Sí, en efecto, es algo súper extraño lo que yo hago. Me dedico nada más ni nada menos que a contar historias. Soy un storyteller. Si tú ves mi tarjeta de presentación, dice storyteller. Y a eso precisamente me dedico. Yo me dedico a contar historias. Si andas por ahí, cuéntame, platícame, pregúntame sobre lo que vamos a estar viendo. Yo sé que te van a salir algunas preguntas, dudas, cosas interesantes porque vamos a platicar de cosas que jamás te vas a imaginar. ¿De qué se trata la sesión del día de hoy? Déjame ponerte nuevamente esta imagen. Esta no. Weekend Loading. Esto es una sesión en donde te voy a platicar tres pasajes de mi vida, tres cosas que me han sucedido, tres cosas que están sucediendo, tres cosas que pasan en mi vida y que hacen un cambio brutalmente radical. Pero lo importante, claro, lo importante es el contenido y la historia que te voy a contar, pero sobre todo lo que quiero que te fijes bien, quiero que tomes papel, pluma y quiero que tomes nota por la forma en la que te voy a entregar y presentar esta información. Es a través de un formato storytelling. ¿Ok? Entonces, sí, claro que la información es lo importante, pero sobre todo lo importante es la forma en la que yo te voy a dar ciertos consejos, te voy a explicar, te voy a decir qué es lo que sucede, te voy a dar información y datos, pero en un formato de storytelling. A eso me dedico. Me dedico a contar historias. Y te voy a contar tres historias con un antecedente o con una introducción o con un algo muy en particular. Y algo que nos ha pasado, que estoy seguro que lo que te ha pasado a ti, porque es lo mismo que me pasó a mí y es lo mismo que le pasa a todos los niños, y es lo mismo que le pasa a tus hijos hoy en día en la escuela, que es el gran sueño de todo niño, es vivir en un fin de semana eterno. No me negarás que ese es un gran objetivo de la vida de cualquier niño, de cualquier persona, de cualquier adulto, incluso. Siempre me acuerdo, y por eso es la imagen que estoy utilizando el día de hoy, siempre me acuerdo que era viernes, y el viernes tenía un saborcito especial en la escuela. El viernes tiene un saborcito especial en la oficina.
El viernes es un día desde que suena la alarma en la mañana, es un día completamente especial. No me das mentir. Y siempre, todo el día va teniendo como ese gustito en donde ya va siendo hora. Ya son las 10, ya son las 11, ya son las 12, ya va siendo casi la hora de terminar, de moverse, de estar en otro sitio que es el fin de semana, en otro sitio o en otro tiempo que es el fin de semana. Así es que vivimos muchas veces en la búsqueda, en la espera, en el ansia. El oasis de la vida es vivir en un fin de semana eterno. ¿Y qué son las vacaciones? Las vacaciones son eso. Las vacaciones no son otra cosa más que un fin de semana eterno en donde terminas y sales. Yo no sé si se acuerdan cómo salía disparado Pedro Picapiedra. ¡Yabadabadú! Y salía y se deslizaba por la, por la cola del dinosaurio. Y entonces tenía su fin de semana fantástico. Y no es que no nos guste trabajar, que no nos gusta trabajar, seamos honestos. Pero el gran sueño es vivir en el fin de semana eterno. Y te voy a explicar, te voy a contar la historia, te voy a contar 3 historias que tienen que ver con este tema en particular. 1. Vivir en fin de semana. El sueño eterno de cualquier persona es vivir el fin de semana. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué queremos vivir el fin de semana? Porque el fin de semana es un día muy particular. Nos despertamos a la hora que queremos, nos levantamos a la hora que queremos, desayunamos hot cakes con tocino, comemos en donde se nos da la gana, vemos el fútbol americano, hacemos lo que queremos, oímos música, vemos películas. El fin de semana tiene un toque muy particular porque hacemos lo que queremos. Básicamente tenemos cerca de 48, 52 horas de tiempo libre para hacer lo que se nos dé la gana. Y eso es invaluable. ¿Por qué? Porque es 2 días y medio de 7 días de la semana. Son tan pocos, es tan poco ese espacio que no podemos desperdiciarlo, no podemos hacernos los tontos, no podemos perder el tiempo en no hacer nada. Porque es el secreto del fin de semana, porque queremos esa parte. Y entonces, de repente, el fin de semana se nos fue y el domingo en la noche nos entra el Sunday Blues, que en alguna ocasión lo platiqué. Si mal no recuerdas, de los 10 primeros episodios de Azul Chiclamino, ¿qué es esa depresión de domingo en la noche? Yo recuerdo, no sé si tú recuerdas, en la noche, el domingo, era el día en donde yo me acordaba de la cartulina, me acordaba de la monografía de Simón Bolívar, me acordaba de todo de lo que no había hecho el fin de semana, de la tarea. A las 7, 8 de la noche, me acordaba de lo que había que hacer. Y era un claroscuro, un dulce amargo, el ver a los Muppets, el ver a los Osmond Brothers, el ver esos programas que eran tan increíbles y tan maravillosos, pero que te recordaban siempre a esa angustia del domingo. El domingo, tener que dormirte temprano cuando no tienes sueño. Y a veces vivimos, hoy en día como adultos, yo vivo con esa angustia muchas veces del domingo en la tarde, del domingo en la noche. Esa como nostalgia, tristeza, angustia. Lo que queremos siempre es vivir en un fin de semana eterno. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos la opción o tenemos la capacidad o tenemos en nuestras manos la forma de vivir esa vida. Si tú te enfocas en crear habilidades que te permitan disfrutar de lo que más haces al máximo, dominarlo, hacer lo que más te gusta. ¿Qué es lo que te gusta el fin de semana? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta tocar el piano? ¿Te gusta escribir? Es mi caso. ¿Te gusta andar en bici? ¿Te gusta el fútbol? Pero a fin de cuentas llegamos el lunes a trabajar o a hacer algo, a enfocarnos en una actividad que no nos gusta como las actividades del fin de semana. Y eso es un poco absurdo, ¿no? Llegamos a una oficina aburrida a trabajar en algo que no nos gusta.
Vivimos en un trabajo, en una tienda, vendiendo lo que no nos entusiasma. Vivimos en un restaurante toda la semana trabajando, cocinando, sirviendo mesas de cosas que ni nos gustan ni nos entusiasman. ¿Para qué? Simplemente para ganar dinero y disfrutar el fin de semana de lo que sí queremos hacer. Y uno se pone a pensar, ¿cómo demonios llegué yo aquí a hacer durante 5 días algo que no me gusta? Simplemente para disfrutar 2 días lo que sí me gusta. Porque el mundo está mal, porque nos enseñaron mal, porque alguien diseñó mal esto, porque Dios o porque el diablo se pusieron de acuerdo para alegrarnos y jodernos, llevarnos del claro oscuro y entonces dominar nuestras emociones. Yo no creo que es así. Yo creo que hay un momento en la vida en donde de repente perdemos el rumbo y entonces nos enfocamos en cosas que no son importantes, cosas que no nos entusiasman. Claro, claro, claro. Hay muchas veces que la vida te lleva. Hay muchas veces que las situaciones son así. Hay muchas cosas que las circunstancias de la vida te llevan a un trabajo que no te gusta porque es lo único que hay. Sin embargo, yo soy de la idea de que siempre hay habilidades que tenemos que nos permiten o nos pueden permitir a vivir toda la vida en un fin de semana. Yo me acuerdo durante la pandemia, que fue cuando descubrí yo esta forma de vivir contando historias, y cuando hoy en día me pagan por contar historias, yo veo lo afortunado que soy. Y de repente a mí me pasaba lo contrario. Llegaba el viernes y decía, ay, ya se acabó la semana. Porque ya no voy a contar historias, ya no voy a escribir, ya no voy a narrar, ya no voy a estar en el micrófono, porque hay otras cosas que hacer, claro. Ir al parque, ir a tomar un helado, ir al cine, pero ya se acabó lo que me gusta hacer. ¿Y ahora qué hago? Ni modo de que el sábado y el domingo también esté trabajando, haciendo lo que me gusta hacer. Y creo que debemos empezar a encontrar esas cosas que nos gustan hacer para empezar a hacerlas entre semana. Hacerla todos los días, empezar a moverte a todas las cosas. En algún momento yo platicaba con un amigo y le preguntaba, si a ti te gusta, por ejemplo, andar en bicicleta los fines de semana, ¿por qué no haces algo durante la semana relacionado con andar en bicicleta? Y es tan simple y tan tonto que es que a nadie le pagan por andar en bicicleta. No, pero por vender cosas de bicicleta sí. Pero por tener una tienda de bicicleta sí. Por diseñar ropa para bicicleta y para ciclistas sí. Narrar cosas sobre el mundo de las bicicletas sí. Y entonces si nosotros nos enfocamos en eso y podemos poco a poco ir balanceando esos 5 días de cosas aburridas que no hacemos de entre semana y empezamos a hacer que el fin de semana vaya ganando, entonces tenemos algo. ¿Sí? La moraleja es, a veces hacemos lo que no queremos hacer y estamos atrapados en un mundo donde lo que no nos gusta atrapa nuestras vidas. ¿Qué pasaría si tú extiendes tu fin de semana al lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo? La vida sería otra. Simplemente, si tú estás viviendo tanto tiempo esperando el fin de semana, entonces es muy probable que lo que haces entre semana no es lo que deberías estar haciendo. No es fácil, no es simple, es muy complicado, pero siempre hay momentos para empezar a buscar qué es lo que tú puedes estar haciendo durante la semana, qué es lo que representa el fin de semana. Piensa en vivir en fin de semana. Segunda historia. Esta historia se llama Me voy a subir a todos los juegos. Y esta es una historia que hace poco recordaba. Es una historia que platiqué en una entrevista que disfruté muchísimo. A lo mejor luego la pongo por ahí. Alguien me hizo una entrevista y bueno, me encantó esa conversación porque fue una conversación tan honesta, tan profunda que me encantó. Y yo le platicaba a esta persona, me decía, ¿cómo ves tu vida o cómo ves el mundo en el que vives? Y yo le decía que recordaba yo a una película que me encantaba. Yo creo que la vi 50 veces me atrevería a decir que adolescente, por ahí de los 15, 16, 17 años,
Y es una película magnífica. Me ha costado muchísimo trabajo encontrarla en Netflix, encontrarla en Amazon Prime, encontrarla en las plataformas, incluso en YouTube. Y es una película que se llama Parenthood, ¿ok? Todo en familia se llama. Parenthood, nada que ver con una serie que en los 2010, principios de los 2010, apareció en la tele. Nada que ver con la serie. Es una película. Es una película de Steve Martin. Es una película de Rick Moranis, un actor magnífico que después, por circunstancias personales, una historia muy interesante, dejó de ser actor. Y el director es Ron Howard. Y esta película, hay una escena en donde Steve Martin, el personaje Steve Martin, lleva a la abuela al coche porque van a salir a cenar. Y le dice, dándole una lección al personaje principal, le dice, ¿sabes qué? La vida es como un parque de diversiones. Hay muchos juegos, hay muchos juegos en donde subirte y en donde disfrutar y en donde hacer las cosas. A muchas de las personas les gusta el tío vivo. El tío vivo, los caballitos, no sé cómo los llaman en tu país, pero el tío vivo es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Don't get me wrong, dice la viejita. Me gusta mucho, es muy divertido. Pero llega un punto en el que te aburre dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. A mí lo que me gusta es la montaña rusa. Porque la montaña rusa saca en ti emociones, subidas y bajadas. Emociones, miedos y alegrías, risas y gritos. La montaña rusa es un juego muy, muy, muy completo que genera en ti cuestiones distintas en cada momento. Y la vida, cuando la ves como un tío vivo que da vueltas o como una montaña rusa, es completamente distinta. Y a mí me pasa lo mismo, me identifiqué tanto con ello que desde los 15 años que te digo, yo me puse a pensar, ¿qué es lo interesante? Es eso, es buscar emociones, es acercarte más a las alegrías, acercarte más a los miedos, enfrentar los miedos, las preocupaciones, las cosas que se te complican en la vida y enfrentarlas y sobrepasarlas. Y eso es lo que yo quiero que sea mi vida. Yo no quiero estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en un tío vivo. Don't get me wrong, y tampoco quiero yo ofender a nadie, pero yo veo a la gente que hace contabilidad que es eso, es un tío vivo, porque siempre son hojas de Excel, siempre son números, siempre son cuadrar, siempre son cosas que a lo mejor a mí, desde mi punto de vista, me complican, porque no son lo suficientemente tan emocionantes para mí. ¿Yo qué hago? Yo he cambiado de profesión miles de veces. He estudiado de todo, como lo sabes, estudié ingeniería electrónica, estudié economía, estudié negocios internacionales, estudié escritura creativa, estudié locución y doblaje, estudié periodismo, estudié inteligencia artificial y analítica de datos, estudié y todavía no acabo. Escribí 2 libros, un libro de cuentos de fantasmas. Tengo un podcast que habla sobre la ciencia, la economía, la religión. Tengo otro podcast que habla sobre las narraciones. Tengo un podcast en donde tengo un trabajo en donde enseño a la gente cómo escribir. He hecho tantas cosas que a lo mejor no soy un especialista en algo y no soy lo suficientemente brillante en algo en particular, como lo podría ser el contador o el financiero, en los números de una empresa, en identificar el error donde están los números anticipadamente. No soy ese experto a lo mejor, pero lo que sí soy un experto es en encontrarle ese gusto a la vida, en huir de lo que no me gusta, en escapar de lo que me atrapa, en seguir buscando más y más y más, en seguir viviendo, en seguir viajando. Difícilmente viajo yo 2 veces al mismo sitio y me gusta viajar a los países árabes, a Europa, a Asia. Me gusta entender el mundo y cambiar siempre el escenario y la escenografía de donde estoy viviendo, trabajando y respirando. Y eso es, creo que lo que hace referencia esta historia. Mi plan es subirme a todos los juegos de la feria. Comía el otro día, no voy a decir cuándo, no voy a decir dónde, pero en esta semana comía con alguien que vive, no en el tío vivo, dando vueltas y vueltas y vueltas. De cierta forma está un poquito dando vueltas. Pero tampoco en la montaña rusa, porque tampoco se atreve a moverse, a enfrentar, tampoco está dispuesto a toparse con la felicidad. Pero vive en los carritos chocones, en donde todo es golpe, golpe, golpe. Y eso está bien, para algunas personas está bien. Si tú quieres estar en ese sitio golpeando y ser golpeado todo el tiempo, está súper bien.
pero no es para mí. A mí no me entusiasma estar siendo golpeado, incluso golpear. A mí lo que me entusiasma es estar cerca de las emociones. Hay gente que le gusta estar más cerca de la fortuna. Y de la fortuna me refiero a la suerte. Y entonces juega con los dardos, juega con el rifle a tirarle a los patitos, con las canicas, y gana premios y pierde premios, y pierde dinero, y gana y hace. Y eso está bien porque es un poco la emoción de el juego, de arriesgar, de acercarte a algo y de tratar de encontrar, pero también estar listo y dispuesto a perder. También voy a estar ahí un rato, pero no me voy a quedar toda la vida. En la rueda de la fortuna, viendo al horizonte y después viendo la perspectiva del piso. Cuando uno se levanta y se cae y se vuelve a levantar, es estar arriba y abajo, pero estar siempre levantándote y moviéndote. Me voy a subir a todos los juegos y eso creo que es una gran lección, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que es valioso, lo que es importante es romper lo que estás haciendo. No quedarte estático en donde estás. Estés bien o estés mal, estés contento o estés enojado, triste, frustrado, porque incluso también la felicidad termina siendo una zona gris cuando la tienes 5, 10, 20 años. Hay que buscar algo más porque después de esa felicidad debe haber algo más. Romper, salir, buscar cosas nuevas, desinventar. Muchas veces lo que yo he hecho es, ya que estoy en una posición, a veces me aburro y cambio a otro sitio menos confortable, a otro juego que me pueda complicar la vida. Y ese movimiento me cambia. Ese moverme a otro sitio, a otro juego, me mueve. Y es que a veces lo que sucede es que la vida te cierra ciertos caminos cuando ya los conoces demasiado. Cuando llevas 10 o 15 años en un trabajo haciendo algo, a veces la vida te cierra porque no sabes hasta dónde está la fila, hasta dónde tienes que llegar, hasta cuándo tienes que estar formado para llegar a un sitio hasta adelante, al sitio donde quieres. Y a veces es más fácil simplemente salirte de esa fila y buscar otro juego. Y no más fácil porque la vida sea fácil, sino porque es importante moverte. Esa película, si la pueden encontrar, si la pueden ver, si la pueden ubicar por ahí, vale la pena que la vean. Es una película muy profunda. Parenthood. Y es muy interesante la perspectiva y la forma en la que esa película maneja varios aspectos de la vida. Me gusta mucho y cuando la encuentre, la voy a volver a ver y probablemente la voy a comprar. Tercera historia. El mínimo esfuerzo. Déjame contarte que en alguna ocasión me tocó estar en un trabajo en donde por fortuna me topé con el mínimo esfuerzo. Era un trabajo que al principio fue muy retador, al principio fue algo que me fascinó, me entusiasmó, pero poco a poco lo fui dominando y me di cuenta que era yo una persona que en ese trabajo, en esa empresa, tenía ya un camino recorrido, pero vamos, mucho más allá de los que se decían expertos. Entonces yo era el experto que no estaba hasta arriba, que no estaba hasta adelante, que no estaba en una posición así como, no estaba debajo del reflector, ¿me entiendes? Era yo un director más. De los muchos que había, era un director que hacía un trabajo muy específico, muy particular y que tenía un conocimiento claro porque había trabajado haciendo eso 15 años o 20 años, qué sé yo. Y entonces, de repente me topé en una posición en donde yo generaba mi trabajo de una forma relativamente fácil, en donde el reto ya no había reto, ya no me generaba una intriga, una emoción, un algo adicional. Y sin embargo, acepté el reto de estar en el mínimo esfuerzo. Ese era un trabajo en donde finalmente llegaba temprano, me iba tarde, se trabajaba mucho, mucho como bestia, más que como bestia de carga, ¿me entiendes? Pero era un mínimo esfuerzo. Había muchas horas grises en donde había, te lo voy a poner así, a la hora de la comida tenía yo tiempo
para salir a comer y tomarme una hora para ir al gimnasio que estaba a la vuelta de la oficina. Y entonces regresaba yo después de hacer ejercicio, como muy revitalizado, y entonces me generaba una felicidad estar en ese mínimo esfuerzo. Habían dos opciones en donde yo estaba parado en ese momento. Uno, pues pedir otro reto, pedir un cambio de área, solicitar probablemente una promoción para hacer más cosas, para estar más arriba, para generar más, para trabajar más. Para que ese esfuerzo, claro, a cambio de dinero, a cambio de otras cosas, otras retribuciones, se hiciera más. Y sin embargo decidí quedarme en ese mínimo esfuerzo. Lo interesante es cuando tú estás en un mínimo esfuerzo y tienes una opción para generar más productividad, ¿qué haces con ese tiempo? ¿Qué haces con esa productividad ociosa? ¿Se la regalas o se la intercambias a la organización por más dinero, más responsabilidades y otras opciones? Lo cual puede generar complicaciones. Recordemos el principio de Peter. Pero decidí hacer otra cosa. Decidí utilizar ese tiempo, esa capacidad ociosa que yo tenía para emprender. Y entonces me puse en una situación completamente distinta en la que yo nunca había estado. Decidí desarrollar a profundidad Azul Chiclamino. Fueron probablemente las primeras 2 temporadas de Azul Chiclamino. No, la temporada probablemente, sí, 1 y 2 o 2 y 3 a lo mejor. Pero fueron las primeras temporadas de Azul Chiclamino, del podcast. Y entonces lo que hacía yo era, con esa capacidad ociosa que tenía, entonces yo generaba un podcast porque era algo que me entretenía. Era algo que yo hubiera hecho el fin de semana volviendo a la historia 1. ¿Me sigues? Y entonces empecé a trabajar dentro del trabajo en algo que me gustaba, algo que me entusiasmaba. No robaba tiempo yo a la oficina, no robaba tiempo al trabajo, no robaba recursos, ni mucho menos. Simplemente esa capacidad ociosa, en donde las horas nalga que esta organización valoraba muchísimo, yo trabajaba, hacía mi trabajo, entregaba mis resultados, mi productividad era muy alta, pero además trabajaba de otra forma porque estaba yo en un esfuerzo, en un mínimo esfuerzo en la organización. Emprendí dentro de un trabajo formal. ¿Cuál es el peligro de este tipo de emprendimiento? Bueno, que tus horas personales se coman a las otras horas, ¿sí? Que tú no entregues resultados, que estés utilizando recursos adicionales. Son, digamos, que los mandamientos para un trabajo. Mientras tú entregues, hagas, estés, desarrolles y tengas productividad, ¿por qué no disfrutar de la compañía de los compañeros, hacer otras cosas, vivir? Entonces, lo que me tocó hacer o lo que pude hacer fue desarrollar 2 tareas dentro de mi organización. La recomendación es, o la moraleja de esta historia es, hay muchas cosas que podemos hacer. Hay muchas cosas que a veces no estamos viendo. Y hay veces que no vemos hacia adentro, hacia lo que nos va a hacer bien a nosotros, a lo que nosotros queremos, a nuestros intereses, gustos, placeres. A veces no le damos alimento al alma. Y ese alimento al alma es lo que a mí me daba energía y fuerza, como para que este mínimo esfuerzo pudiera tener la fuerza correcta y se completaran las tareas del trabajo. ¿Por qué? Porque mi alma estaba llena, mis emociones, lo que yo quería hacer me daba energía para hacer un trabajo que sí, ciertamente era un poco aburrido y gris. Con los años se convirtió en algo tedioso. Pero sin embargo, la combinación de ambas me generó a mí una forma de ser muy particular y muy profunda y muy fuerte, entregando incluso mejores resultados que si no hubiera yo hecho ese uso de esa capacidad ociosa. ¿A dónde voy con todo este rollo que te estoy contando? Bueno, pues te platiqué en un inicio que la importancia de esta sesión era, sí, las historias, pero sobre todo la información
que yo te contaba a través de una técnica de storytelling. ¿Qué pudiste haber escuchado dentro de las historias? Bueno, pudiste haber escuchado de lo que yo quiero ser, de lo que me gustaba, de cómo tomar decisiones, de algo que a lo mejor una reflexión que no habías tenido. Cada una de las historias tiene 3 cosas en particular y es donde terminan. 1, una lección o un aprendizaje. El aprendizaje es, hay que hacer lo que nos gusta. Número 2, bueno, me voy a la parte principal. Las historias tienen una lección o un aprendizaje. Número 2, una moraleja. Y número 3, una reflexión. Todas son lo mismo, pero son de formas distintas lo que tienes dentro y lo que aprendes y lo que cachas de cada una, las conclusiones de cada una de las historias. ¿Me sigues? Cada una de las lecciones puede ser distinta para cada quien porque nuestra perspectiva es completamente distinta, pero cada una tiene una lección, una reflexión o una moraleja muy en particular. Pero sobre todo las historias entretienen, tienen el objetivo de entretener. A lo mejor simplemente estás aquí escuchando, tomándote como yo un mezcalito, disfrutando de la noche lluviosa y tormentosa que tenemos aquí y simplemente matando el tiempo. Pero lo que sí te puedo decir es que algo te vas a quedar sobre estas historias. Te vas a quedar pensando en que efectivamente cómo utilizas el tiempo de tu vida, el tiempo de tu trabajo, si estás haciendo lo correcto, si verdaderamente lo que es tu trabajo, donde estás la mayor parte del tiempo, verdaderamente alimenta tu alma, alimenta tu felicidad, te permite crecer y llegar a ser la persona que tú quieres ser. Esa es un poco la lección de las historias. Y si no es así, espero que hayas podido reflexionar en qué algo puedes hacer, en que puedes pensar en cambiar ciertas cosas, moverte hacia otros lados, hacer cosas distintas para encontrarte con ese mundo que verdaderamente te va a hacer mucho más feliz. ¿Sí? Disfrutar de la semana. El concepto de desperdiciar 5 días simplemente por estar esperando 2 días de la semana, si te pones a pensarlo, es completamente absurdo. Y entonces, si no hacemos lo que nos gusta, lo que queremos, lo que nos interesa, lo que nos mueve, lo que nos entusiasma, lo que nos inspira, entonces estamos perdiendo la gran oportunidad de la vida. Lo siguiente que te quiero decir es que dentro de las historias es muy probable que no te acuerdes de los datos, no te acuerdes de las cosas que te digan las personas en un PowerPoint, en una presentación, pero sí te vas a acordar seguramente de esa persona de la que te conté que vivía en los carritos chocones. ¿Por qué? Porque tú conoces a alguien de esa persona igual y tú imaginaste a una persona que vive en tu mundo, en tu universo, que está en los carritos chocones. Y tú te imaginaste subiéndote a cada uno de los juegos de la feria y sabrás en cuál estás, en cuál te gusta y en cuál te sientes confortable sin que juzguemos que está bien o está mal. Pero esa historia te vas a acordar de ella en una semana, en 10 días, en un año. Si yo te contara que tienes que estar moviéndote, que tienes que estar buscando el sueño, que tienes que estar haciendo, incluso contado con una voz plana, es muy probable que no te acuerdes de qué se trató esta conferencia, esta plática, esta charla. Pero sí te vas a acordar de las historias. Te vas a acordar de mi mínimo esfuerzo, que a pesar de su mínimo esfuerzo, siempre entregaba, siempre hacía y siempre con responsabilidad, estaba dando los resultados que esperaban de mí. Y además tenía la capacidad de hacer otras cosas que me llenaban el alma. Y te vas a acordar de esos momentos en donde sonaba la chicharra y entonces querías salir al fin de semana corriendo y aventabas la maleta así a la cajuela del coche y te subías y no te olvidabas. Bueno, yo me olvidaba de la maleta, de la mochila, por 2 días y no sabía ni dónde había quedado. De eso te vas a acordar. El storytelling es eso. Es un vehículo para enviar información, para enviar datos, para mandar todo lo que tú quieras. Y entonces, ¿de qué sirve? Pues simplemente de que la gente se acuerde de las cosas que son verdaderamente importantes de una manera muy fácil y sencillas. Preguntas, cuéntenme. ¿Tienen preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios? ¿Quién anda por ahí? Y cuéntenme si hay algunas preguntas de algún tipo. Me dicen de este lado, ajonjolí de todos los moles. Sí, siempre lo he sido. Siempre he estado aquí y he estado allá. Como decía José, mi querido Iván,
voy de acá para allá, fui de todo y sin medida. Y así eso es lo que pretendo que sea, al menos mi vida, al menos mi mundo. Porque cuando estemos del otro lado, que sí existe el otro lado, yo ya lo vi, pues nos van a decir, ¿no? ¿Y tú qué onda? ¿Qué hiciste? Nada, estuve en el Tío Vivo todo el día, todo el tiempo, a todo momento. Entonces, piensen y díganme qué es lo que se puede hacer. ¿El storytelling sirve para los negocios? Sí. Sí, 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 es lo que he estado tratando de decir, sobre todo en esta plataforma, en LinkedIn. Déjenme decirles que contar historias en los negocios es lo más efectivo. Hoy en día el PowerPoint ya no es efectivo. Les aseguro y se los repito, el PowerPoint ya no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los clientes, los ejecutivos, los socios, los inversionistas reciben tantas presentaciones, tantos PowerPoints, que uno más no tiene ningún sentido. Y sobre todo, las historias conectan emocionalmente entre personas. Entre personas. Generamos una empatía emocional sumamente fuerte y poderosa. ¿Ok? ¿A qué te refieres con recordación? Ok, recordación es una palabra que existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que es sinónimo de recordar, así de simple. Pero ¿por qué digo recordación y no recordar? Recuerdo, porque es una palabra tan compleja y tan extraña que nadie usa, que estoy seguro que va a ser un shock dentro de tu cabeza y entonces vas a hacer así. Y entonces las historias generan recordación. Tú nada más piensa, y este es esto es el ejercicio que yo hice. ¿Cuáles son las películas que más te han entusiasmado durante tu vida? Piensa en ellas. ¿Cuáles son los libros que más te han inspirado? ¿Cuáles son las personas que más recuerdas en tu vida? Seguramente son personas que no te enseñaron datos o información. Son personas que te han contado historias. De mis maestros, me acuerdo de mi maestro Asdrúbal, que claro que me contaba sobre Pitágoras y sobre sus historias y sobre su vida. Para todo lo que hacía, todas las operaciones, todas las fórmulas, tenía una historia. Y eso fue lo que me recuerda y lo que me genera recordación y me genera, sobre todo, me inspiró a recordarlo como un gran maestro. Recuerdo a mi maestro de artes plásticas, que dicho sea de paso, era un magnífico pintor. No voy a decir su nombre. Era un magnífico pintor, pero ya cuando me tocó a mí ya estaba cansado, difícilmente daba mucha clase. Pero me acuerdo de una clase que dio, que nos explicó sobre Van Gogh, sobre el impresionismo, y fue una clase que verdaderamente nos contó una historia de una hora que fue tan magnífica que la recuerdo como si fuera ayer. Y esa clase valió todo un año de estar pintando y pintando y pintando y pintando a como te dé la vida. Fue magnífico. Las personas generan recordación, las historias generan recordación, y eso es lo que te vas a acordar. Piensa de ahora en adelante las personas que te cuentan las historias y qué tan importantes son en tu vida. ¿Tenemos preguntas de este lado? No tenemos preguntas, hoy andan muy tranquilos. ¿Por qué hice esta sesión el día de hoy? Bueno, pues porque está cayendo una tromba impresionante y me imaginé que mucha gente estaría pegada a su computadora en la oficina trabajando y yo tenía ganas de echarme un mezcal mientras platicaba con mis amigos y adelantaba la sesión que típicamente escucharás el viernes. Así es que, ¿de qué platicamos el día de hoy? Bueno, pues hoy platicamos nada más y nada menos que de esto. Weekend Loading. 3 historias para reflexionar a través del storytelling. De eso se trató la sesión del día de hoy y pues ya estás servido. Eran geniales nuestros profesores. Aquí una colega. Sí que lo eran. Sí que lo eran porque cada uno de ellos tenía una historia y no eran profesores que iban y se iban. Eran profesores que construían comunidad, ¿no? Estaban ahí en esa escuela creando comunidad.
estando con los alumnos. No sé cómo sean hoy en día los maestros, pero creo que deben ser igual y me los imagino como más lejanos y más con lo que nos pasó en los últimos tiempos, ¿no? En aquel entonces se podía enseñar a un alumno a través de una lección en el pasillo. Yo creo que hoy en día das una lección en el pasillo o dices algo o hay una recomendación y bueno, como maestro te cae una demanda, te censuran y hasta yo no sé si terminas sin trabajo o en la cárcel. Como están las cosas, ya para qué te metes a decirle a la gente qué es lo que te toca. He comprobado el poder de las historias, gracias a ti. Gracias. Y sí, de verdad, ayer platicaba con una persona que le di un taller de storytelling, yo creo que hace año y medio o poco más, al principio de la pandemia. Y ayer platicábamos, desayunamos y me decía, es que dentro de lo que he estado haciendo, claro que haces un buen trabajo financiero, ventas, comercial, marketing, pero cuando introdujimos el factor storytelling, la aguja se movió. Se movió. Porque claro que muchas decisiones en los negocios se toman a través del sí, no, blanco, negro, está bien, está mal, rojo, verde. Pero cuando entra el storytelling, esa es la diferencia. Empatizar con las personas. Y los negocios se hacen a través de personas, no a través de números, y no a través de facts, y no a través de cosas de ese tipo. Así es que bueno, pues esa es la situación del día de hoy. Gracias por estar aquí. Esta sesión fue patrocinada por Avisen a Berlín. Si ustedes no lo han leído, si no lo han comprado, si no lo han escuchado, esta versión podcast, esta versión libro, es un texto magnífico que habla sobre la Segunda Guerra Mundial, que habla sobre el Alzheimer y sobre la inteligencia artificial. De verdad, cómprenlo en azulchiclamino.com/tienda o pueden comprarlo también en amazon.com y es una historia que verdaderamente vale la pena escuchar, leer o comentar. De verdad, háganme caso porque es al momento mi mejor obra. Y mañana no nos vemos, pero nos vemos el próximo viernes, aquí mismo en The Room, en LinkedIn. Pueden ver estas sesiones. En Instagram, pues a veces sí y a veces no. Y así es el mundo y así es la vida. Pero nos vemos ahí, en The Room. Ahí pueden encontrar todas las sesiones anteriores que les haga verdadero sentido. Y donde pueden encontrar todas las demás sesiones en azulchiclamino.teachable.com. Estoy buscando la etiqueta, pero no la encuentro. Pues ya, se la saben. Ahí está. Ahí está. azulchiclamino.teachable.com. Aquí pueden encontrar esta y todas las sesiones anteriores. Y suscríbanse, de veras. Les va a gustar. Gracias.